Bienvenidos una vez más aquí a Un Día con Ángel en Excelsior TV. Le dije a usted el viernes que hoy hablaríamos de esta visita de Estado del presidente de Francia, del presidente de la República de Francia, el señor François Hollande, al cual yo he denominado Don Pancho Holanda. Vale la pena hacer algún comentario sobre los antecedentes de ese encanto que a los cursis les fascina. Francia, la ciudad luz, París. Desde el Porfiriato, los franceses, o todo lo que tenía que ver con Francia, era sinónimo de modernidad, de refinamiento, de buen gusto, y todo lo que provenía de Estados Unidos era casi algo salvaje. Termina el Porfiriato, viene la Revolución Mexicana y poco a poco al coñac y a la champaña y a los croissants empieza a reemplazarlos el whisky, no el bourbon, porque eso sí conservamos el gusto por el escocés, pero la Coca-Cola y en general las bebidas carbonatadas, como se dice ahora, fueron poco a poco desplazando lo europeo en términos generales. En la posguerra, cuando ya algunos países empiezan a participar en la globalidad, que se abren las economías, se genera una interdependencia económica y política, y a querer y no, todos los países terminaron abrazando una economía de mercado. La competencia por triunfar o por dominar un porcentaje mayor en este o en aquel mercado, en esta o en aquella región, y Francia, ese faro de luz intelectual que sedujo a generaciones en México, empezó a perder presencia. No solo Francia, sino muchos países europeos, por no decir toda la vieja Europa, no calcularon bien el impacto que iba a tener en el mundo en términos económicos la irrupción de países y mercados emergentes, como fueron al principio la República de Corea o Corea del Sur, Taiwán, con una fuerza avasalladora, producto de copiar de una manera muy inteligente los avances tecnológicos de las grandes metrópolis. Segundo, una apertura total en sus economías y con una mano de obra disciplinada, con gobiernos fuertes que no se andaban con enchilame otra gorda, sino que tomaban decisiones, en algunos casos francas dictaduras, como fue el caso de Corea durante muchos años, Singapur ni se diga, Tailandia, y en el caso de Taiwán, bueno, pues el licenciado Chiang Kai-shek hasta el último día de su muerte gobernó con mano de hierro. Posteriormente estos países abrazan la democracia, la economía de mercado triunfa sin cortapisa y obstáculo alguno, y los europeos dormidos en sus laureles. La década de los 70 y los 80 del siglo pasado los vio perder poco a poco competitividad y en consecuencia presencia en los mercados, de tal manera que para mediados de los años 90 la vieja Europa languidecía y enfrentaba severos problemas en cuanto a niveles de competitividad y pérdida de mercados. Algunos países entendieron de qué se trataba, fundamentalmente Alemania y también Inglaterra o el Reino Unido, como usted guste. Sin embargo, un país como Francia se aferró a ese pasado luminoso, creyendo que vivir de glorias pasadas bastaba para reinar en el mundo, como lo hicieron durante muchos años. En México, repito, aquellos pseudo-intelectuales que veían a Francia como la meca de la luz, la meca de conceptos tan importantes en el desarrollo de la humanidad, en el capitalismo, como la libertad, la igualdad, los derechos humanos, se quedaron con esa vieja idea. Y posteriormente, en el siglo XX, en los años 60, 70, el estado de bienestar, que fue el gran sueño de la socialdemocracia europea desde principios del siglo XX. Sin embargo, el mundo cambió a pasos agigantados. La posguerra vio surgir como única potencia militar, política y económica a los Estados Unidos, y nosotros, simple y sencillamente por destino geográfico, estamos en la órbita de influencia de ese país. Las élites mexicanas
se resistieron y se resisten aún hoy a aceptar lo inevitable. Estados Unidos es el país que, quiérase que no, llevó el capitalismo y la economía de mercado a niveles que no han soñado muchísimos países en el mundo. Llegamos a un punto, pues, en que los gobiernos de muchos países tienen que decidir qué modelo económico de desarrollo van a abrazar. Los que se resistieron y mantuvieron una economía cerrada durante más años de lo prudente y lo conveniente en términos económicos, rápidamente enfrentaron la debacle, como fue el caso nuestro, desde 1982, y esto tronó como ejote, dirían en mi tierra, en 1987. Francia hoy ya no es faro de nada, ni es modelo de nada, salvo de lo que no debe hacerse. Un país con una deuda pública que prácticamente alcanza el 100% de su Producto Interno Bruto, un sistema de beneficios sociales sin el menor sustento financiero, un sistema de pensiones donde los 60 años era hasta hace poco, en el gobierno de Nicolás Sarkozy, era la edad para jubilarse. En un país y en un continente donde la esperanza de vida ronda los 80-82 años. En esas condiciones, Francia se ve enfrentada a una situación prácticamente irresoluble de no tomar medidas profundas para enfrentar y resolver sus problemas estructurales. La presidencia de Nicolás Sarkozy intentó hacer eso. Sin embargo, su soberbia no le permitió la reelección, y es donde aparece un burócrata de la media tabla, que es el señor François Hollande. Un burócrata siempre en puestos de mediano nivel, oscuro, sin experiencia alguna, un tanto frívolo, y llega a la presidencia más por los errores y la soberbia de Sarkozy que de sus méritos y sus luces en lo intelectual. Intenta revivir aquellas viejas recetas del Partido Socialista francés, y pronto la realidad lo reta y debe dar una vuelta en un giro de 180 grados a las cosas absurdas que propuso. Una de ellas, la más comentada, que fue el ridículo de toda la Unión Europea, poner una tasa marginal del impuesto sobre la renta para todos aquellos que obtuvieran utilidades gravables por encima del $1.000.000 de euros, del 75%. Tiene que dar marcha atrás en eso y en muchísimas otras cosas, porque no solo su popularidad estaba en caída libre, sino la realidad económica de la Francia misma estaba en peligro. A esto debe usted agregarle otro problema de índole más social y demográfico que político: la migración de las viejas colonias francófonas en África inundaron desde los años 50 a la Francia, la metrópoli. Al principio fueron absorbidos y procesada su llegada de una manera normal, sana económicamente hablando, porque el número era reducido, y todavía en los años 50, 60 y 70 Francia era una potencia económica y no había a ella, a Alemania, Italia, Inglaterra, quien les hiciera frente en el mundo. Ya le expliqué a usted la irrupción de aquellos países asiáticos, de los tigres asiáticos, y en ese momento la migración, que ya había alcanzado varios millones de personas, no puede ser procesada e incorporados todos al mercado laboral. Y en ese momento surgen expresiones racistas, francamente, oposiciones en contra de la migración indiscriminada a Francia. Agréguele usted eso, la debacle del Partido Socialista con el señor Hollande al frente como presidente, y tiene usted un cóctel explosivo, al grado tal que la derrota aplastante que sufrió en las elecciones municipales de hace unos días y la casi segura derrota que tendrá su partido en las próximas elecciones presidenciales. El señor Hollande llega pues aquí a México prácticamente derrotado, arrastrando la cobija. Sin embargo, aquí nos parece que es lo máximo, que es el gran referente económico y político del mundo, no solo de la Unión Europea. Craso error.
Sin embargo, los intelectuales, los que hablan francés, los que son seducidos por un conjunto de palabras en desuso en el mundo, emancipación, liberté, le travailleur, la justice, pero son palabras eso. Hoy, la economía de mercado, la apertura, la reducción o franca eliminación de beneficios sociales sin sustento financiero es la regla. Deberíamos aprender, pero de lo que no debe hacerse volteando a Francia. No debemos otorgar beneficios sociales sin sustento financiero. Debemos adecuar esos beneficios a las nuevas realidades demográficas. Debemos abrirnos, no ser proteccionistas, no ser cerrados, y tampoco, y quizá esta sea la gran enseñanza que deja Francia, es no querer vivir de glorias pasadas. Hay que enfrentar el presente, resolverlo para poder construir el futuro. El señor Hollande viene aquí con toda una cauda de prestigio, el cual él poco ha contribuido, por el contrario. Su errática gobernación ha contribuido a elevar la presencia del Frente Nacional, un partido de derecha casi extrema en Francia, de tal manera pues que si algo podemos decir del señor Hollande es que le ha causado un conjunto de perjuicios políticos a Francia, de los cuales deberíamos aprender y no andar adorando o glorificando a quien viene hoy, como dije, arrastrando la cobija. Sin embargo, somos muy dados a eso, adorar lo francés y rechazar de manera enfermiza lo norteamericano. Sin embargo, geografía es destino. Estamos unidos a Estados Unidos por más de 3.400 kilómetros de frontera y quiérase que no, es la única potencia política, militar y económica. No desconozcamos esa realidad, entendámosla y aceptémosla y démosle la bienvenida al señor Hollande. Eso no hay problema. Llevémoslo a las pirámides, vamos a pasearlo, démosles llaves de la ciudad, todo lo que ustedes gusten, pero cuidado, Francia no es en modo alguno el modelo a seguir, salvo como ejemplo negativo. Le agradezco a usted su atención y lo espero mañana cuando hablemos de un tema que tiene mucho que ver con algo que comentamos hace una semana y media sobre la educación de sus hijos, particularmente si estos están a punto de iniciar la universidad. Va a ser un tema que creo que le va a interesar. Aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV y por lo pronto le digo a usted muy buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.